Hola gente de Girando la Historia, hoy vamos a ver un tema muy controvertido. El tema es el peronismo. Específicamente vamos a ver cómo se desarrolló el primer y segundo gobierno. Y bueno, una cuestión es que siempre cuando nos cruzamos con alguien en Argentina o es peronista a ultranza o es antiperonista, no se encuentran y acá lo que vamos a tratar de hacer es ver los hechos de una manera lo más objetiva posible y ustedes, que son el público, tomen sus propias decisiones en cuanto a las cuestiones que vamos a ir viendo. Así que nos solemos en el video. Ah, y me olvidaba. Quédense al final del video que, bueno, voy a dar mi opinión sobre este tema. Tic-tac-toe, en tu cara. Para comprender las dos primeras presidencias de Perón, que van desde 1946 hasta 1955, debemos comprender el periodo previo que vivió Argentina. Y bueno, si hacemos un recorte, entre 1930 y 1943 encontramos una etapa que se denominó década infame, en el cual se dio el predominio del fraude electoral y el comienzo de la industrialización por sustitución de importaciones, que implicaba, como su nombre lo indica, tratar de desarrollar productos manufacturados, industriales en el país, en un contexto en el cual la economía se vio resentida por varios factores, entre ellos la crisis de Wall Street y más adelante por lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Hacia 1943 se dio un golpe de Estado denominado Revolución de Junio, impulsado por el GO, Grupo de Oficiales Unidos, en el cual estaría integrado Perón, que en ese momento ocupaba el rango de coronel. Perón paulatinamente iría acumulando poder a través de diversos cargos políticos que le van siendo otorgados durante este régimen, entre los cuales encontramos el Departamento Nacional de Trabajo, luego convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión, más adelante el Ministerio de Guerra, va a ser ministro, y por último vicepresidente y presidente del Consejo de Posguerra, recordando que en esta etapa, entre 1939 y 1945, se desarrolló la Segunda Guerra Mundial y el régimen entra en los periodos en los cuales se estaba definiendo esta guerra. Usted tiene el demonio adentro. Sí, usted no tiene nada de peronismo, no sabe nada de lo que es historia ni nada. Por eso debe ver este video completo. Al último vamos a tener una opinión de un especialista muy importante. Pero antes de eso, ponga suscribir, ponga me gusta, deje comentarios. Hasta luego. Agricultores, y a su vez iría granjeando paulatinamente opositores, entre los cuales encontramos partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, sectores conservadores, sectores intelectuales, clases medias altas y clases altas, especialmente afectadas estas últimas por los cambios que estaba generando a partir de reformas que apoyaban a los sectores, sobre todo obreros. También sectores del ejército miraban con recelo los avances que estaba haciendo en materia de trabajo. Y entre otros aliados que podemos encontrar, aparte de los sectores asalariados, que es el punto fuerte del caudal político de Perón, vamos a encontrar a la Iglesia, que en un principio mantuvo un lazo fuerte bajo la consigna que mantenía el régimen como católico. Dentro de esta situación, que ya vamos viendo que se va polarizando entre sectores peronistas y antiperonistas, con un Juan Domingo Perón que fue capitalizando sus desarrollos políticos y acumulando mucho poder. Hay que recordar que los cargos políticos que ocupó no los va a ir perdiendo, sino que van a ser todos desarrollados de manera simultánea. Dentro de los aliados de Perón vamos a encontrar a los sectores obreros, a los sectores asalariados rurales, a los pequeños y medianos industriales, a los pequeños y medianos agricultores, también sectores del ejército nacionalistas, la Iglesia Católica
Y dentro de lo que es la oposición vamos a encontrar a sectores del ejército que no estaban de acuerdo con muchas de las medidas que estaba impulsando el peronismo, sectores también que eran liberales, partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista, los sectores conservadores. Por otra parte, había dentro de la oposición medios de prensa, sectores intelectuales. Paulatinamente se va desarrollando un marco de presión que se va haciendo muy fuerte y que va a generar que el régimen donde estaba inscripto Perón decidiera retirarle los cargos políticos que llevaba adelante, que por otra parte, como se ha mencionado, los cargos los desarrolló de manera simultánea. Quiere decir que él estaba al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, del Ministerio de Guerra y de la Vicepresidencia, con lo cual Perón es retirado de la escena política y es encarcelado. Una situación que va a ser inédita en el país va a ser la movilización que se va a producir en octubre en defensa de Perón y va a concentrar a una multitud como nunca se había visto en la historia argentina. En esta época vamos a ver que gracias a este impulso desarrollado por sectores asalariados, sectores que antes habían sido marginalizados de la vida política, Perón se va a convertir en una figura presidenciable. Hacia 1946, momento en el que se desarrollan las elecciones, Perón va a ser electo presidente por el Partido Laborista y bueno, la oposición va a formar una alianza en el partido Unión Democrática, también apoyado por la Embajada norteamericana, este último. La elección se polarizó en diversas ideas. Por un lado vamos a encontrar que los sectores que se oponían a Perón decían que el peronismo representaba el fascismo en Argentina, y en este sentido hay que matizar una serie de cuestiones. En principio, Perón, dentro de lo que fue la época previa, fue uno de los militares que recibió formación en Europa, siendo que el ejército mandaba muchas veces a personas que participaban dentro del ejército para formarse. Y fue a Italia y tomó ciertas ideas que luego van a ser reflejadas en su propio accionar dentro del régimen de 1943 y 1946 en el que participa, y posteriormente en la presidencia, ideas que eran del fascismo. Pero no solamente nosotros debemos facilitar las cosas y reducir ese desarrollo a esa cuestión únicamente, porque una cuestión que va a ser muy importante es que se trató de un personaje bastante pragmático, tomó ideas de distintos sectores ideológicos, que es una cuestión que vamos a ver posteriormente. Por otra parte, en esta elección, Perón va a acusar a sus opositores de participar del imperialismo norteamericano, ya que era apoyado el partido opositor por la embajada norteamericana, que en ese momento estaba Braden como embajador. Una vez electo como presidente, va a desarrollar lo que se denominó como plan quinquenal, y a partir de este momento vamos a recalcar una serie de características que va a tener el régimen de Perón. Por un lado, podemos decir que fue un régimen intervencionista, o sea, intervino fuertemente sobre la economía, la política y la sociedad de su momento. Perón ya en la etapa previa había mostrado ciertas ideas que después va a desarrollar fuertemente, como la idea de armonía social, que es una cuestión que hace referencia a poner al Estado como árbitro de los conflictos sociales. En este punto vamos a ver que los conflictos entre los obreros y la patronal van a buscar ser resueltos a través de vías organizadas, donde el Estado tenía una función primordial. Por otra parte, se trató de un gobierno que buscaba la autarquía. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de no depender de las fuerzas nacionales externas.
En este punto se buscaba una industrialización, sobre todo de la industria metalmecánica y de las industrias pesadas, con el objetivo de no depender en cuanto al armamento y otras cuestiones de otras naciones. Por otra parte, relacionado con esto, también se buscó el desarrollo de una industria de guerra. También la idea de alcanzar una doctrina nacional, que es un punto que vamos a abordar más adelante, desarrolló una cuestión que es la redistribución del ingreso, y en este punto va a ser muy importante el IAPI, el Instituto Argentino para la Promoción de Intercambio, que fue un organismo que le sirvió para tomar renta agraria y redistribuirla hacia los sectores que consideró estratégicos, como por ejemplo las industrias y los sectores asalariados. A través también de este organismo financió obras públicas y nacionalizó diversos servicios que consideraba estratégicos, como ferrocarriles, telefonía, electricidad, entre otros. Testimonio de persona que ha visto girando la historia. ¿Ahora está grabando? Sí, yo era una persona temerosa, no entendía nada de lo que era el peronismo, mi vida era un infierno. Entonces vi girando la historia y empecé a entender lo que era. Era increíble, entendía las cosas que había hecho Perón, por qué Perón hacía cosas que no estaban bien, por qué Perón hacía cosas que estaban bien. Es un éxito mi vida. Gracias, girando la historia, cambiaste mi vida. ¡Gané! En materia social se produjeron una multiplicidad de innovaciones que mejoraron la vida de miles de argentinos asalariados de clases bajas, entre las cuales encontramos el Estatuto del Peón, las vacaciones pagas, el aguinaldo y las jubilaciones. Por otra parte, se van a dar aumentos salariales, se establece también un salario mínimo. Es decir, que ningún trabajador podría recibir un ingreso menor al estipulado, y se organizaron tribunales de trabajo, esto para resolver los conflictos laborales. Para intervenir también se crea el Ministerio de Trabajo, todo dirigido a mejorar las condiciones de negociación que tenían los obreros con respecto a la patronal. Por otra parte, se establecieron créditos baratos para la vivienda, se desarrollaron escuelas, entre otras cuestiones. Por otra parte, uno debe mencionar que hubo un gran ascenso social, una movilidad social ascendente, con un marcado ascenso del consumo que incluía desde los alimentos, la vestimenta y los electrodomésticos hasta distintas formas de entretenimiento. Y como consecuencia del ascenso social de amplias franjas de la población, creció la escolarización primaria y secundaria. Por otra parte, también hacia 1950, el gobierno peronista estableció la gratuidad de la enseñanza universitaria, con lo cual se gesta un avance muy importante en el sentido de que por primera vez en la historia argentina, un hijo de trabajador asalariado, obrero, podía alcanzar un estudio universitario y cambiar, digamos, su realidad social. Asimismo, en 1947, a instancias de Eva Perón, el Congreso aprobó la ley del voto femenino, que fue aplicada por primera vez en las elecciones nacionales de 1951. También se otorgó el derecho al voto para los habitantes de los territorios nacionales. Esto era una cuenta pendiente de la ley Sáenz Peña de sufragio universal, secreto y obligatorio, que dejaba de lado a las mujeres justamente y a los habitantes de los territorios nacionales, con lo cual se veía mermada una buena parte de la población. Tampoco permitía el voto de los extranjeros. Con lo cual, desde un punto de vista social, se producen una serie de mejoras muy fuertes de sectores que habían sido marginados durante muy buena parte de la historia argentina. Las mujeres, los sectores obreros, que
habían sido explotados y con cargas de trabajo enormes, con remuneraciones muy bajas, y esto generó también una gran adhesión por parte de estos habitantes hacia el movimiento peronista, que empieza a ser cada vez más asociado con la justicia social, con la idea de que se establece una dignidad de trabajo. Hacia 1949 se produce una reforma constitucional que implicó una serie de cambios, entre los cuales podemos mencionar el artículo 40, que consagraba la independencia económica al establecer que los bienes del subsuelo, por ejemplo el gas, y los servicios públicos eran propiedad de la nación. Por otra parte, incluye una serie de derechos sociales, entre los cuales estaban los del trabajador, de la familia, de la ancianidad, a la cultura, a la educación. A los trabajadores se les garantizó el derecho a una retribución justa, a condiciones de trabajo y de vivienda dignas, al esparcimiento, la seguridad social y la salud. Sin embargo, no se les reconoció el derecho a huelga. Por otra parte, una cuestión no menor fue que en la Constitución de 1949 se autorizaba a la reelección presidencial ilimitada, lo que habilitaba a Perón para una nueva candidatura al finalizar su mandato. Desde un punto de vista económico, el primer gobierno de Perón, que va desde 1946 hasta 1952, va a encontrar como ideas primordiales el hecho de una industrialización a través de la concreción de un mercado interno fuerte. En este punto tenemos que expresar que era necesario construir una economía con un fuerte consumo, y para ello se decide establecer aumentos salariales reales, el salario real de los obreros, y por otra parte también en esta etapa van a ir gestándose nuevas obras públicas e inversiones y nacionalizaciones en servicios considerados estratégicos, como puede ser gas, electricidad, ferrocarriles, entre otros. Este momento económico va a encontrar un agotamiento hacia fines de la década del 40, más o menos hacia 1949 y 1950, a partir de una serie de malas cosechas y por ciertas características que tenía el propio modelo económico. ¿Esto por qué se daba? En principio, la cuestión de la transferencia de recursos por parte del sector agrario generaba una merma en la eficiencia del desarrollo agrícola. En esa época, la forma a través de la cual se trabajaba el campo era extensiva, con lo cual había muy poca inversión dentro de lo que eran los terrenos de cultivo. Y por otra parte, la cuestión de que el gobierno extrajera parte de la ganancia restaba impulso para establecer mejoras en las técnicas de cultivo, con lo cual eso fue mermando cada vez más la capacidad de producción del propio país. Por otra parte, los salarios reales, el desarrollo de todas las reformas en el campo laboral y demás, también fue desacelerando la productividad dentro de las industrias, con lo cual estas dos cuestiones fueron marcando los vaivenes de una crisis a través de la cual Perón en el segundo gobierno va a cambiar el rumbo y genera una serie de medidas que eran de ajuste, con el fin de poder solucionar este ciclo que se había generado. Las concepciones del gobierno van a ser fundamentalmente la idea de tercera posición, cuestión que, como se percibió antes, era la vía alternativa entre comunismo y capitalismo, según lo que se expresaba, y la idea de el desarrollo de una comunidad organizada. Esto organizado de la mano del Estado. Paulatinamente estas dos cuestiones van a ir mutando, y sobre todo en la cuestión de lo que es
la comunidad organizada vamos a ver un peso cada vez más fuerte del gobierno sobre distintas instancias sociales, como por ejemplo la escuela. Esta profundización la encontramos fuertemente desde 1950 en adelante con libros de texto que empiezan a engrandecer las figuras de Eva y de Perón. En este sentido, podemos encontrar libros de textos que empiezan a vislumbrar un peronismo como redentor de la sociedad. Hacia 1951 debían desarrollarse elecciones para presidente y gracias a la reforma constitucional de 1949 Perón pudo participar y sería reelecto como presidente. Durante su mandato, que va desde 1952 hasta 1955, Perón tuvo que enfrentarse a una crisis que va desde lo político hasta lo económico. Si nos centramos en las características económicas, como se ha visto desde fines de los 40, la economía empezó a atravesar un aspecto de crisis en función de los ciclos que se habían generado en la industria y en el agro, con bajas en la productividad, en la eficiencia, tanto del trabajo de la tierra como el trabajo en las fábricas. Por otra parte, desde el punto de vista político, la sociedad estaba polarizada muy fuertemente entre peronistas y antiperonistas. Dentro de la oposición encontramos un arco muy grande y con una cuestión importante que la Iglesia se incorpora dentro de la oposición, siendo que esta al principio, en la primera etapa del peronismo, en la primera presidencia, fue un gran punto de apoyo. Pero gracias a una serie de cambios que se producen en la idea de doctrina nacional del peronismo, la Iglesia paulatinamente se va a ir alejando. Hacia fines de 1952, Perón presentó el segundo plan quinquenal que pretendía ir desde 1953 hasta 1957 y en este paquete de planificaciones vamos a encontrar una serie de cuestiones que contrastaban y que contradijeron buena parte de lo que había desarrollado durante el primer plan quinquenal. Entre las cuestiones vamos a encontrar lo siguiente. En principio, se buscó el objetivo de la industrialización pesada de sectores básicos como la siderurgia, la fabricación de maquinarias y vehículos y la petroquímica. También el proyecto contemplaba la convocatoria al capital extranjero en oposición a la política nacionalista desarrollada durante el primer plan quinquenal. Por otra parte, en este contexto, el gobierno peronista intentó recomponer el vínculo con los Estados Unidos, que tradicionalmente era un punto de oposición importante, y también se buscó el aumento de la productividad, con lo cual esto se hacía en detrimento del consumo. Esto generaba la tradicional relación que existía entre la producción industrial para el mercado interno y la redistribución de ingresos a favor de los trabajadores. En términos sencillos, lo que buscaba este segundo plan quinquenal era un ajuste para buscar un descenso, digamos, del gasto público y por otra parte un aumento en la eficiencia en lo que era la industria y los sectores agrarios. Chingüengüencha, llegaste hasta acá. Muy bien por vos. Si conoces a alguien que sea ultraperonista o antiperonista, recomendale el video y a ver qué pasa. Seguimos con el video. Por otra parte, si bien el gobierno de Perón se caracterizó en cierta medida por mantener una fuerte censura sobre los opositores, persecución, por tener una forma bastante arbitraria de generar, digamos, política, sumado a la idea de paulatinamente ir incorporándose en distintas esferas, como por ejemplo la escuela, vamos a encontrar en el segundo gobierno un intento más profundo de peronización de la sociedad argentina.
Y esto lo vamos a encontrar en una serie de cuestiones. Esta situación se va a ver remarcada en las escuelas a través de la imposición de textos escolares que ensalzaban las figuras de Eva y de Juan Domingo Perón y que los presentaban como redentores de la nación, que trataban de reconciliar el peronismo con el cristianismo. De hecho, se comienza a mencionar la idea de un cristianismo peronista, y con esto podemos asemejar muchas de las ideas del Perón de esta etapa con las ideas del fascismo. En cierta medida encontramos un intento de adoctrinamiento de la sociedad argentina, impulsando para los sectores, por ejemplo, de las escuelas primarias, textos que empiezan a inculcar a los jóvenes la idea del justicialismo como redentor de la humanidad. Justicialismo igual nación, justicialismo igual dignidad para los trabajadores y mejoras laborales. Cuestiones que empiezan a ahondar la polarización existente con respecto a los sectores opositores, que ven en esto un aumento en el autoritarismo. Por otra parte, durante esta época también se profundiza la censura y la persecución hacia los sectores que no estaban de acuerdo con el régimen, y el desarrollo del autoritarismo por parte del gobierno, y como características, aparte de esta situación en las escuelas, vamos a ver la expropiación del diario La Prensa, que pasa a manos de la CGT, que era un bastión del peronismo, y el control estatal sobre distintos medios de comunicación. Por otra parte, los intentos de peronización se incluyen dentro de las Fuerzas Armadas con aumentos de sueldos y otras cuestiones. Y todas estas cuestiones, estos elementos, van a profundizar muy fuertemente la brecha con los sectores opositores que van viendo que el autoritarismo va creciendo. Por otra parte, la Iglesia se va a enemistar fuertemente por esta cuestión del adoctrinamiento que trata de desarrollar Perón en las aulas y en la sociedad en general. Y también la idea que va más profundamente de inculcar un cristianismo peronista, la cuestión de establecer para la interpretación de las ideas de Cristo a Perón y no a la Iglesia Católica, cuestión que era un avasallamiento muy importante de las ideas de la propia Iglesia. Desde 1950 en adelante vamos a encontrar una profundización del conflicto por parte de la Iglesia Católica con el gobierno peronista. En este sentido, este gobierno va a tomar una serie de medidas anticlericales, entre las cuales encontramos el divorcio vincular. Por otra parte, se eliminan las discriminaciones públicas y legales entre hijos ilegítimos y legítimos. Asimismo, se decreta la supresión de la educación religiosa en las escuelas, se quitaron los subsidios estatales a las escuelas católicas y redujo los feriados religiosos. Estas disposiciones van a afectar fuertemente las relaciones entre la Iglesia y muchos de los fieles católicos con el gobierno. Este marco de conflictividad se va a aunar en una serie de movimientos violentos, intentos de golpe de Estado. Hacia 1955 se produce el declive final del segundo gobierno de Perón y hay que destacar una serie de cuestiones. En principio, hacia el 16 de junio de este año se produce la masacre de Plaza de Mayo, que generó cientos de víctimas fatales y cientos de heridos, y posteriormente, hacia septiembre de 1955, se produce la Revolución Libertadora, que terminaría con el gobierno de Juan Domingo Perón. Esto se da en el marco de una oposición muy potente que abarcaba a distintos partidos políticos como la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, sectores conservadores, la Iglesia Católica, sectores del ejército, medios de prensa, entre otros. Mi opinión final con respecto al tema es la siguiente.
Cuando analizamos el peronismo, una cuestión importante es no fanatizarse. Tenemos que entender que Perón era una persona, no fue ni un ser divino, ni tampoco fue un demonio, fue una persona que cometió errores, que tuvo aciertos, y es un político en el cual convivieron medidas como el voto femenino, como una ampliación de la ciudadanía, en composición con la idea de que, por ejemplo, había manuales que eran propaganda política donde se ensalzaba la figura de Perón, de Eva, junto con censura, junto con un montón de persecución por parte hacia los sectores opositores. Así que uno, desde la actualidad, lo que debe hacer es tratar de desprenderse de esta subjetividad con todos estos intereses y estos bagajes y lo que se dice y tratar de analizar el hecho lo más desapegado posible, aunque eso sea muy complejo, porque bueno, todos somos personas, todos tenemos también nuestras cargas de errores, nuestra subjetividad, y básicamente ese es un lastre importante. Pero bueno, dejo el video para que ustedes tomen sus propias conclusiones, lo analicen de la mejor manera.